Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Disculpen, pero ha salido una nota que justamente estaba leyendo y es de Warzone Mobile, es importante, o sea, nos están confirmando algo que pues muchas dudas, muchos aspectos posibles, pero bueno, en fin. Tengo miedo de algo que leí también, pero bueno, espero de que esto no sea la contraparte que esperamos. Primero empecemos con lo importante, la distribución a muerte, que es lo más importante, y vamos a darle con lo primordial. Primero que nada, se habla completamente a detalle del segundo lanzamiento limitado. Como ustedes saben, este es el primer lanzamiento limitado, solo para Australia, y vamos al segundo lanzamiento limitado. Esto está confirmado de que, pues, bueno, ellos mismos lo han confirmado ahorita en sus redes sociales. O sea, básicamente, ¿cómo te explico cómo fue? Bobby Plays, uno de los creadores de contenido top de COD Mobile en su día, básicamente de la región NA, pues tal cual les preguntó de que es un gran fan, ¿cuándo van a tener nuevas regiones, por favor? Y pues respondieron. ¿Qué respondió pues Warzone Mobile a detalle? Pues esto fue lo que respondió. Siempre es dónde están las nuevas regiones, nunca es cómo estás hoy. Pero como también somos fans tuyos y lo pediste, amablemente diremos que sí, vienen nuevas regiones, tendremos noticias y detalles para compartir relativamente pronto. Relativamente pronto es porque el 8 de febrero se va a dar noticias de todos los Call of Duty en general. O sea, no estoy hablando solo de Modern Warfare 2, Warzone 2.0, sino también Warzone Mobile. Se hizo énfasis en de que todos los equipos de Call of Duty van a poder dar completamente todas las noticias en un blog el 8 de febrero. Esto también abarca completamente Warzone Mobile. Y me van a decir, pero no especifica Warzone Mobile, esto solo es Call of Duty en general. No, también Warzone Mobile, porque al día de hoy pues se denomina como uno de los juegos top que está ahorita arrasando, pese a que solo tenemos lanzamiento limitado en Australia. Ok, luego le preguntan, perdón, si es en Europa y en NA, y le dice, pues, tal vez, como dando la énfasis de que sí, no va a ser solo una región, van a ser varias regiones. Así que el segundo lanzamiento limitado puede que sea la segunda fase completamente y no sea solo NA. Todo apunta a que también sea para Europa. Y esto viene bien para la gente de Españita que me sigue, porque sí, la región de Europa vendría bien para la gente de Españita. Y la región de NA vendría bien para toda Latinoamérica y también para Estados Unidos, Canadá, entre otros. Me vendría bien teniendo eso, bueno, esos aspectos, y como ustedes saben, esta actualización va a ser gigante. Otra cosa que hay que dejar muy en claro es que se les ha preguntado sobre el giroscopio, y pues dicen de que sí lo están viendo, pero ahorita no es su prioridad. La priorización que tienen al día de hoy es mejorar completamente el juego, para que pues todo el mundo pueda jugarlo. Incluso estaban comentando lo de los iPhone XR, el 11, el iPhone 8 Plus en adelante, para que no haya ningún problema. Es completamente viable, no se preocupen. Y también están hablando de los dispositivos Android, que sí, lo que tienen pensado es habilitar ya el juego para todos los dispositivos que no eran compatibles y para los dispositivos que se bajaron completamente de Play Store, que no eran compatibles, pero porque ellos mismos pues obligaron para poder mejorar completamente el juego. A ver, otra pregunta a detalle que le hicieron completamente a la gente de Warzone Mobile fue acerca de qué es lo que se puede esperar acerca del juego, que pues básicamente acercándose al lanzamiento global y demás. Bueno, ellos mismos lo han dicho, de que siempre hay algo que viene pronto, dependiendo de cómo lo mires. Pero el último pronto probablemente fue antes del primer lanzamiento limitado. Y ahora nos estamos acercando al segundo lanzamiento limitado. Acercando porque, como ustedes saben, vamos a temporada 2. Y en esta temporada 2, eficientemente, pues tendremos ya un lanzamiento como casi tirando a un global. O sea, ya un poco más grande. Podríamos decir que este primer mes fue para testear muchas cosas, para probar muchas cosas, para tratar de mejorar. Básicamente estamos hablando de que la primera temporada, y desde que está en testeo, es casi 3 meses de lo que lleva actualmente Warzone Mobile, y me parece bien. Yo le decía, y cito a mucha gente, no quiero que salga esto global, porque si sale global, la gente va a tirar odio como no tenés idea. Ya de por sí tiran odio, pero es entendible. O sea, es algo que pues se puede entender, pero en ciertos aspectos hay que priorizar que el juego esté bien, que no sea bueno, no se apuren, desarrollenlo, vayan probando con gente, vayan probando con más dispositivos, y así es como se va a pulir un buen juego. En fin, porque si esto le pasa lo que al día de hoy le ha pasado a Warzone 2, que tiene muchos problemas y hasta ahorita lo están arreglando, le ha pasado con Modern Warfare 2, que tiene algunos que otros errores de optimización, pues te afecta completamente tu juego, y no es lo que queremos, hay que ser sinceros. En fin,
Hay más respuestas acerca de ellos y es que van a tratar de solucionar el sobrecalentamiento, la optimización del dispositivo. Básicamente respondieron muchas preguntas. Cuando les gusta responder en Twitter, responden. Hay algo que tengo miedo y es que según ellos, creo que esto está malo porque si en dado caso sea así, pues bueno, tenemos Rainbow Six Mobile lo más seguro antes, que pronto voy a hablar de eso a detalle en un video que quiero ser muy concreto porque mucha gente piensa que van a cancelarlo, pero en realidad no. Hablé con la gente de Ubisoft y pues me informé, ya para que lo sepan. Hay un pequeño guiño de lo que se viene dentro de poco en un video. Y pues aquí incluso lo dicen de que apreciamos el entusiasmo detrás de eso, pero el objetivo del proceso de lanzamiento limitado es modificar, o sea, el lanzamiento limitado por regiones, ojo, y escuchen por favor, porque mucha gente no entiende esto, mucha gente dice, sáquenlo, no lo puedo jugar. Bueno, mira, si vos tenés un gama alta no hay pedo, te entiendo que estés encachimbado, te entiendo que estés molesto, ok, perfecto, pero si tenés un gama media alta, o un gama alta normalito, o un gama premium, y te va mal, te vas a enojar, y es mejor que lo vayan puliendo. Entonces, esto es lo que ellos comentan. El objetivo del proceso de lanzamiento limitado es modificar, arreglar y actualizar el juego tanto como sea posible antes del lanzamiento mundial. ¿Qué es la palabra que sigue? Que me da miedo. A finales de año. Me estás cantando de que Warzone Mobile puede salir a finales de año y, lamentablemente, estemos en lanzamiento limitado todo el año. O sea, el problema aquí va a radicar en que para jugar Warzone Mobile, si en dado aspecto pasa de que vamos a estar jugando, o sea, en teoría, todo el año. Pero yo creo que esto está muy mal logrado por parte de los que están haciendo su... O sea, del comunicado. Porque no creo que vayas a empezar Warzone Mobile un año luego de que salió Modern Warfare 2 o un año y medio luego que salió Warzone 2.0. ¿Por qué? Porque son las mismas benditas armas. Entonces, cuando la gente llegue a Warzone Mobile, se va a dar cuenta que hay un cerro de armas. Así que no creo que salga a finales de lanzamiento de este año. Seguramente solo para calmar las aguas, pero en realidad más bien la vas a alterar más diciendo, bueno, ok, entonces qué diablos, entonces ¿cuánto tenemos que esperar? Son cosas que hay que tener mucho énfasis, pero ya veremos, ya veremos. Hay que estar un poco tranquilos, no creo que esto salga para finales de año. Y ojalá y no. Ojalá y no, porque si no, pues bueno, ahí tenemos el Rainbow Six Mobile, tenemos The Division, tenemos el Assassin's Creed pendiente, tenemos el Valorant, que hay que esperar la bendita beta, que nunca la lanzaron, que hay que esperar que la lancen, que se han retrasado, que también otra cosa que hay que hablar sobre Riot Games, pero ya veremos. Y ellos dijeron, no podemos apresurarnos. En eso sí te la compro, porque han visto la cagada que pasó con Warzone 2. Lo malo es que con Mobile ya está en las últimas. No de gente, sino de que la gente quiera algo nuevo, de COD. Como ustedes saben, todo el mundo está acostumbrado a un Call of Duty mínimo 2 años de cambiarse a un año, a lo mucho. Y a lo mucho 3 años dura un Call of Duty. A lo mucho 3 años puede durar un Call of Duty, seamos sinceros. Pero pienso yo de que una muy buena estrategia es sacar este Battle Royale que al día de hoy mucha gente va a querer jugar. Y lo digo porque el Battle Royale de COD Mobile se queda muy pequeño comparado obviamente con Warzone. Y pues creo que a todo el mundo le encanta y todo el mundo está esperando este juegazo, las cosas como son. Si bien COD Mobile tiene el mejor multijugador, seamos sinceros, multijugador ningún juego le va a ganar. O sea, en ningún juego le puede ganar. El mismo Call of Duty es el único que puede ganarle en su propio multijugador. Pero para eso deberían de sacar el multijugador que tienen pendiente y que va a ser gratuito para todas las consolas, incluso para móvil. Pero estamos hablando de eso que es de 2024. Entonces ya veremos. Otro tipo de preguntas que le hicieron, bueno, Coming Soon, lo típico, los amamos, bueno, esperemos de que todo sea entendible, no te preocupes, entendemos totalmente la pasión de la comunidad por el juego, desafortunadamente no podemos compartir nada en este momento, pero pronto tenemos noticias importantes para compartir. Bueno, básicamente estamos hablando de que lo van a compartir ya ahorita, pues en febrero, 8 de febrero, o antes incluso, o si se filtra antes, pues mejor, incluso les haré videos, no se preocupen. Y pues todo bien, todo bien, todo bien, así que bueno, revisando completamente todas todos los comentarios que le han hecho, pues eso es lo que han respondido en el día de hoy, recopilando completamente todas las respuestas que han hecho los desarrolladores, mejor dicho, o lo que han comunicado vía Twitter, que es una de las redes sociales más activas y más comunicativas, de Warzone Mobile. Pues bueno, esto es lo que tenemos al día de hoy, me parece perfecto, no está mal, así que ya veremos. Somos Warzone Mobile, esperemos lo mejor. Y pues se vienen nuevas regiones, segundo lanzamiento limitado. Esto vendrá para LATAM, NA y Europa a lo más seguro. No solo va a ser un país, como ha pasado con completamente Australia. Es que es imposible abarcar solo a un país para un juego que millones de personas te quieren jugar sí o sí. Y es cosas de la vida.
En fin, habiendo dicho eso, me gustaría que dejaras tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y nos veremos en un próximo video de Warzone Mobile. Hasta la próxima. Adiós.